Estaba teniendo un día como cualquier otro. Llegué un poco más temprano del trabajo porque, por una vez en la vida, el tráfico me había dado una tregua. Ya sabes, esas pequeñas victorias que te hacen sentir que todo va bien. Abrí la puerta de casa y lo primero que noté fue el silencio. Un silencio raro. Algo en mi interior ya estaba mandando señales. Pero claro, ¿qué iba a imaginar yo? Dejé las llaves en la mesa de siempre, me quité los zapatos como de costumbre, y ahí fue cuando lo escuché. Risas. Pero no las mías. Ni las de la televisión. Subí las escaleras casi como un autómata, con esa sensación en el pecho que te dice que algo va muy, muy mal. Y no me equivoqué. Al abrir la puerta del cuarto, ahí estaban ellos, mi esposo y mi mejor amiga, cómodos, como si estuvieran disfrutando de la mejor siesta del mundo. Bueno, siesta sería si no fuera por la actividad física. Sinceramente, creo que lo que más me molestó no fue el hecho de encontrarlos juntos, sino lo absurdamente tranquilos que parecían. Ni un atisbo de culpa, como si esto fuera algo normal. Vaya, no quería interrumpir su reunión privada. ¿Les sirvo un café? Fue lo primero que salió de mi boca, con una sonrisa sarcástica que ni siquiera sabía que podía gesticular en ese momento. Ellos se separaron de inmediato, por supuesto, con esa cara de sorpresa que me dio casi risa. Casi. Mi amiga se cubrió rápidamente con las sábanas, mientras mi esposo, en un acto desesperado, intentaba explicarse. Cariño, esto no es lo que parece. Ah, no me digas. ¿Acaso estabas practicando la reanimación cardiopulmonar? Con la lengua. Respondí sin pensar, con un tono sarcástico que encubría lo que realmente sentía, que el suelo se me estaba desmoronando. Mi amiga, por su parte, no dijo una palabra, aunque su cara lo decía todo. Bajó la cabeza, como si hubiera ensayado esta escena 1000 veces en su mente y ahora no supiera qué línea seguir. Y ahí fue cuando soltó la bomba que realmente me noqueó. Estoy embarazada. Bueno, eso sí que fue un giro inesperado. Creo que si me hubieran dado una cachetada no habría dolido tanto. Me quedé mirándola, y luego a él, esperando que uno de los dos dijera algo más. Pero no, parecía que ya habían ensayado todas las líneas. Así que respiré hondo, tratando de no perder la calma, y con la misma ironía que había manejado toda la situación, simplemente les dije: «Felicidades». Aunque, ¿no se supone que los amigos deberían avisarse sobre estos avances importantes en la vida? Me giré y salí del cuarto. Porque, sinceramente, ¿qué más iba a hacer? Gritar no iba a cambiar nada. Ya había visto lo suficiente. Ahora tocaba asimilar el desastre. Salí de la casa, y el aire frío me golpeó en la cara como una bofetada que, francamente, sentí que merecía. Caminé sin rumbo fijo, intentando procesar lo que acababa de pasar. Mi marido. Mi mejor amiga. Y, por si no fuera suficiente, un bebé en camino. Era como si mi vida, que hasta esa mañana parecía estar en perfecto equilibrio, se hubiera convertido en un drama barato de telenovela. Solo faltaba que apareciera un gemelo malvado para completar el cliché. Me senté en un banco del parque, el mismo donde tantas veces había conversado con ella, mi amiga, sobre los problemas de la vida, sobre cómo los hombres podían ser unos idiotas. Irónico, ¿verdad? Y ahora resulta que compartimos más que secretos. Compartimos un esposo. Eso sí que es una verdadera prueba de amistad. Mientras miraba al horizonte, no podía evitar pensar en cuán absurda era toda la situación. ¿Cómo llegamos a esto? Mi mente iba y venía, desde los recuerdos felices con mi marido hasta la rabia que me consumía. Pero, sobre todo, sentía una especie de vacío. Como si todo lo que conocía, todo en lo que confiaba, se hubiera desmoronado. Por un momento, pensé en la posibilidad de confrontarla, de gritarle todo lo que estaba pasando por mi cabeza. Pero, ¿qué iba a lograr con eso? Ya estaba embarazada, no iba a cambiar el pasado. Luego, como si no fuera suficiente con lo que ya había descubierto, comencé a pensar en lo que venía. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Divorciarme? ¿Criar al hijo de mi marido con otra mujer? Eso sí que sería un giro inesperado en la vida. Y lo peor es que, a pesar de todo, todavía había una pequeña parte de mí que quería entender. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Qué me estaba perdiendo? Tomé mi teléfono y, sin pensarlo demasiado, llamé a mi esposo. Necesito respuestas.
Le solté directamente, sin más rodeos. Su voz al otro lado del teléfono sonaba llena de nervios. Claro, ¿cómo no estarlo? Acababa de ser pillado en el acto, y además, con la noticia de un bebé. Sé que no hay excusas para lo que hice, empezó a decir, pero lo interrumpí. No quiero excusas, quiero entender. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué momento te convertiste en el tipo de hombre que arruina 2 vidas de una sola vez? Mi tono era calmado, pero el sarcasmo afloraba. Era mi manera de protegerme, de no quebrarme en pedazos en medio de un parque. Hubo un silencio largo. Uno de esos que te hacen pensar que tal vez ni él mismo lo sabía. Y fue en ese momento, en ese silencio lleno de preguntas sin respuesta, que me di cuenta de que, en el fondo, ya sabía lo que tenía que hacer. Lo que aún no tenía claro era si estaba preparada para hacerlo. Después de esa llamada, decidí caminar sin rumbo, como si el movimiento pudiera despejarme la mente. Llevaba días sin poder pensar con claridad, atrapada en una mezcla de rabia, decepción y lo más confuso de todo, tristeza. No sabía si estaba más enojada con él, con ella o conmigo misma por no haber visto las señales. Porque, claro, siempre hay señales, ¿no? Solo que una nunca quiere verlas. Es más fácil seguir creyendo que todo va bien, hasta que te estalla en la cara. Me senté en una cafetería, ordené un café bien cargado, como si la cafeína pudiera resolver todos mis problemas. No lo haría, pero al menos mantendría mis ojos abiertos. Estaba tan agotada mentalmente que dormir parecía el último de mis lujos. Mientras esperaba el café, observé a las parejas a mi alrededor. Algunas reían, otras hablaban en susurros, y un par discutía en voz baja. Supongo que todos tienen sus dramas, solo que el mío parecía escrito por un guionista con un gusto especial por la ironía. El camarero me trajo el café, y ahí, con la taza entre las manos, finalmente dejé que los pensamientos fluyeran. ¿Qué iba a hacer? ¿Quedarme con él, sabiendo que había traicionado nuestra confianza de la peor manera posible? ¿O irme y empezar de nuevo, como si fuera tan fácil borrar una vida construida juntos? Y luego estaba el tema del bebé. Porque sí, eso lo complicaba todo. No era solo una aventura. Era una vida, una que estaba a punto de llegar y cambiarlo todo. Tomé un sorbo de café, quemándome la lengua en el proceso. Perfecto. Lo que me faltaba era no poder ni hablar con claridad mientras trataba de enfrentar esta montaña rusa emocional. Me imaginé la escena. Perdón, pero no puedo gritarte apropiadamente porque me quemé la lengua con el café. Muy dramático todo, digno de una comedia de mal gusto. Decidí que necesitaba tiempo a solas, lejos de él, lejos de ella, lejos de todo. Así que alquilé una pequeña cabaña en las montañas por unos días. Sabía que huir no resolvería nada, pero al menos me daría el espacio para pensar, para sentir sin estar bajo la presión de sus miradas culpables. Cuando llegué a la cabaña, el silencio me envolvió. Era lo que necesitaba, un momento de paz en medio del caos. Me tumbé en el sofá, mirando el techo de madera, y me permití sentirlo todo. La rabia, el dolor, la confusión, pero también algo más. Algo que no esperaba, una pequeña chispa de esperanza. Porque, a pesar de todo, no estaba segura de querer tirar por la borda toda una vida juntos. Sí, lo había traicionado. Y sí, dolía como 1000 infiernos. Pero, ¿y si hubiera algo más allá de la traición? ¿Y si, después de todo, había espacio para la reconstrucción? El sarcasmo, por primera vez en días, me dejó sola y me encontré contemplando algo que no había considerado antes, la posibilidad de perdonar. No por él, no por ella, sino por mí. Porque, tal vez, solo tal vez, merecía algo más que vivir en este ciclo de dolor y rabia. Pero claro, no iba a decidir nada aún. Todavía quedaban muchas conversaciones incómodas por delante, y quién sabe, quizá más cafés que me quemaran la lengua en el proceso. Después de unos días de silencio en esa cabaña perdida en las montañas, regresé a la ciudad con una decisión. Necesitaba enfrentar la situación. No podía seguir escapando, por más tentador que fuera. Además, no podía quedarme para siempre rodeada de árboles y ardillas, por muy tranquilizador que pareciera. Así que le pedí a mi esposo que nos viéramos. No en casa, no en un lugar donde compartimos tantos recuerdos. Elegí un café neutral, un lugar en el que no hubiera historia. Al menos no nuestra.
Él llegó primero. Claro, siempre tan puntual cuando se trataba de resolver algo incómodo. Lo vi sentado en una mesa al fondo, jugueteando nerviosamente con la cuchara. Me acerqué y lo saludé con un simple asentimiento. ¿Qué más podía decir en ese momento? No había palabras suficientes para romper el hielo de una situación tan absurda como la nuestra. Nos sentamos y, por un momento, el silencio fue abrumador. Sabía que él estaba esperando que yo hablara primero, pero, sinceramente, ¿por qué debería hacerlo? No era yo la que había complicado todo. Así que, en un acto de pura cortesía sarcástica, decidí romper el silencio. Bueno, ¿cómo está el bebé? Le solté con una sonrisa que sabía que lo haría retorcerse en su asiento. Era una pregunta legítima, claro, pero cargada de todo lo que no estábamos diciendo. Él tragó saliva, y por un segundo pensé que iba a atragantarse. Sería irónico, ¿no? Morir asfixiado en una conversación que él mismo había provocado. Pero en lugar de eso, me miró directamente a los ojos, algo que no había hecho en semanas, y dijo: «No he hablado con ella desde que te fuiste». Suspiré. No sabía si eso me tranquilizaba o me enfurecía más. Por un lado, la idea de que se había distanciado me daba cierto alivio, pero por otro lado, ¿realmente creía que eso solucionaba algo? ¿Y eso qué se supone que significa? Respondí, tratando de no sonar tan mordaz como me sentía. Porque claro, dejar de hablar con ella no hacía que todo desapareciera. Había un bebé en camino, y eso era tan real como la incomodidad entre nosotros. Significa que quiero arreglar esto contigo, si tú quieres. Su voz sonaba sincera, pero también temblorosa. No era fácil para él, lo sabía. Pero tampoco era fácil para mí, y yo no fui la que metió la pata. Lo miré detenidamente, tratando de encontrar alguna señal de arrepentimiento, algo que me dijera que realmente lo lamentaba. Y lo vi. No en sus palabras, sino en la forma en que su mirada se desmoronaba. Estaba perdido, tanto como yo. Pero todavía no estaba segura de si eso sería suficiente para empezar a reparar algo que, a simple vista, parecía irremediablemente roto. Mira, no sé si se puede arreglar esto, pero sé que no quiero seguir huyendo de ti, ni de lo que pasó. Le dije con sinceridad, sin la capa de sarcasmo que hasta ese momento había usado como escudo. Necesitamos hablar de verdad. Sin juegos, sin excusas. ¿Podemos hacerlo? Él asintió, y en ese pequeño gesto, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, había una mínima esperanza. Pero no nos engañemos. Eso no significaba que las cosas fueran a ser fáciles. Ni mucho menos. Lo que venía a continuación sería la parte más difícil. Pasaron algunos días desde esa conversación en el café, y aunque todavía estaba lejos de sentirme bien, al menos había dado el primer paso. Mi esposo y yo decidimos que lo mejor sería hablar con ella. Sí, con mi mejor amiga, o, bueno, ex mejor amiga, porque no estaba muy segura de si podíamos usar todavía el término mejor después de todo lo que había sucedido. El plan era simple, sentarnos los tres y poner todo sobre la mesa, como adultos civilizados. ¿Cómo no? Nada podía salir mal en una situación tan incómoda. Llegué al lugar de encuentro con una mezcla de nervios y sarcasmo acumulado. Esto va a ser divertido, pensé. Me senté, y en cuestión de minutos, ella llegó. Tenía ese aire de culpabilidad, pero también algo de nerviosismo en sus ojos. No la culpaba, la verdad. No es que yo estuviera ahí con la mejor de las intenciones tampoco. Quería respuestas, pero más que eso, quería entender cómo fue posible que alguien a quien consideraba mi hermana pudiera hacerme esto. Nos miramos, y el silencio fue brutal. Era como estar en una partida de ajedrez emocional, donde cualquier movimiento podría desencadenar una explosión. Y entonces, mi esposo llegó. Maravilloso. Justo lo que necesitaba para completar el cuadro. Los tres ahí, en una mesa, como si estuviéramos a punto de discutir sobre qué pedir para cenar, pero en lugar de eso, teníamos que hablar de un bebé que no debería haber existido en nuestras vidas. Bueno, supongo que alguien tiene que empezar, dije, rompiendo el hielo con un tono de sarcasmo que no podía contener. ¿Qué esperaban? ¿Que me sentara ahí en silencio, esperando que uno de ellos tomara la iniciativa? No, gracias. Ella me miró, y pude ver las lágrimas formándose en sus ojos. Quería sentir compasión,
pero no estaba segura de si tenía la energía emocional para eso. Finalmente, habló, su voz temblorosa, como si estuviera caminando sobre vidrio. No hay excusas para lo que hice. Lo sé, lo arruiné todo, pero no fue planeado. Ah, claro, el clásico no fue planeado. Como si eso hiciera que todo doliera menos. Levanté una ceja, claramente escéptica. Bueno, los accidentes pasan, supongo. Aunque no estoy segura de que esa sea la mejor forma de describirlo cuando alguien termina embarazada. El sarcasmo salía a borbotones, pero era mi forma de protegerme de lo que realmente sentía. Si me permitía sentirlo todo de golpe, probablemente me quebraría. Mi esposo intentó intervenir, pero lo detuve con un gesto. No necesitaba que él intentara ser el mediador. Quería escucharla a ella. Quería saber cómo había llegado tan lejos. Y entonces, ella dijo algo que no esperaba. Sé que no debería pedirte esto, pero necesito que sepas que nunca quise hacerte daño. Lo último que esperaba era quedarme embarazada, y estoy asustada, tanto como tú. Su voz se quebró, y en ese momento vi algo en sus ojos que no había visto antes. Miedo. Un miedo real, palpable. Y ahí estaba. De repente, todo el odio que sentía hacia ella comenzó a transformarse en algo más complicado. Porque, aunque me había traicionado de la peor manera, también estaba tan atrapada en esta situación como yo. Ambos lo estábamos. Y, por primera vez, me di cuenta de que la única manera de salir de este lío era hablar, de verdad. Porque, al final del día, estábamos todos atrapados en el mismo desastre, tratando de encontrar una salida en medio del caos. No sabía si estábamos listos para perdonar, pero sabía que ese era el primer paso. Después de la conversación con ella, la tensión entre los tres quedó flotando en el aire, como una nube que no se decidía a despejarse o a soltar la tormenta que todos sabíamos que vendría en algún momento. Los días pasaron, y aunque todavía no estaba segura de lo que sentía, sí sabía que no podía seguir así. Al menos, tenía que decidir qué haría con mi vida a partir de ese punto. Porque una cosa estaba clara: el tiempo no se iba a detener para que yo resolviera mis emociones. Una tarde, mi esposo se sentó frente a mí en el sofá, mirándome como si fuera a lanzarse a un abismo sin saber si había agua al fondo. Tenemos que hablar sobre qué sigue. No solo por nosotros, sino por el bebé. Ah, el bebé. Esa pequeña bomba de tiempo que seguía marcando su tic-tac silencioso, recordándonos a todos que había una nueva vida en juego. Lo miré, y por primera vez en días, sentí algo diferente. No era rabia, no era tristeza. Era una especie de resignación mezclada con un toque de ironía. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Claro, hablemos. Respondí, haciendo un gesto exagerado con las manos. Porque si hay algo que me encanta hacer últimamente es sentarme a tener conversaciones incómodas sobre futuros complicados. Él suspiró, claramente agotado, pero no lo culpo. Ninguno de los dos estaba en su mejor momento. Mira, sé que te hice daño, y sé que no hay palabras que puedan arreglar eso, pero quiero intentar arreglar lo que queda entre nosotros, si es que queda algo. Su voz era seria, y por un momento, sentí que había genuino arrepentimiento en sus palabras. Aunque, claro, eso no cambiaba el hecho de que estábamos en medio de un desastre monumental. ¿Y qué se supone que es lo que queda entre nosotros? Le pregunté, y no era una pregunta retórica. Realmente quería saber. Porque después de todo lo que había pasado, ¿cómo podíamos siquiera empezar a reconstruir algo? Él me miró directamente a los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, dijo algo que no esperaba. Amor. Queda amor. Puede que esté roto, herido, hecho pedazos, pero sigue ahí. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para intentar sanarlo. Lo dijo sin titubear, y en ese momento, algo dentro de mí se suavizó. Suspiré, dejando que esa verdad incómoda se asentara. ¿Amor? Claro, seguía ahí, aunque lo habíamos enterrado bajo capas de resentimiento, dolor y sarcasmo. Pero aún existía, escondido, esperando a que decidiéramos si valía la pena salvarlo o no. No va a ser fácil, lo sabes, ¿verdad? Le dije, con una sonrisa irónica. Esto no es una película romántica en la que todo se resuelve con una conversación emotiva. Lo sé, respondió. Pero quiero intentarlo, si tú también quieres. Y ahí estaba.
La decisión que había estado postergando por días. ¿Podría intentar salvar lo que quedaba entre nosotros? No sabía si sería posible, pero en ese momento decidí que al menos lo intentaría. Porque, al final del día, incluso en medio del caos, el amor seguía siendo lo único que nos mantenía conectados. Al final, cada relación es un viaje lleno de giros inesperados, y aunque este camino fue más complicado de lo que jamás imaginé, decidí intentarlo. No hay garantías, pero el amor, por más dañado que esté, sigue siendo una fuerza poderosa. Si algo aprendí de todo esto, es que hasta las heridas más profundas pueden empezar a sanar con el tiempo y la voluntad de ambas partes. ¿Qué harías tú en una situación así? ¿Crees que el amor puede sobrevivir a una traición tan grande? Me encantaría saber tu opinión, así que deja tus comentarios abajo. Y si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y activar las notificaciones para no perderte las próximas narraciones. Nos vemos en el siguiente vídeo.